Mi nombre es Emily Carter. Tenía 39 años cuando enterré a mi hijo de 11 años. Pensé que nada podía ser más cruel que verlo bajar bajo la tierra, hasta que mi propia madre se levantó frente a todos los presentes, señaló hacia mí y dijo con una voz firme que yo era la única responsable de su muerte. El silencio fue tan pesado que nadie se atrevió a respirar. Luego sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre el ataúd. Fírmalo ahora. Desde hoy dejas de ser parte de esta familia. Nadie esperaba que, unos segundos después, mi teléfono sonara en medio del funeral. Estuve a punto de apagarlo por respeto, pero el nombre que apareció en la pantalla me dejó inmóvil. Era el abogado de mi difunto esposo. Contesté con la voz quebrada. Emily, por favor, no cuelgues. Encontramos algo que Melissa creyó haber destruido. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Miré a mi hermana que permanecía de pie junto al pastor, con las manos unidas y la expresión perfecta que siempre mostraba delante de las cámaras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, por un instante vi miedo en sus ojos. No entendía por qué. Todavía no sabía que aquel llamado sería el comienzo del derrumbe de todas las mentiras que habían construido durante años. Hasta ese día yo solo quería sobrevivir. 2 años antes había perdido a mi esposo, Daniel, en un accidente de tráfico cuando regresaba de una reunión de trabajo. Todo ocurrió en pocos minutos. Salió de casa después del desayuno, me besó en la frente, despeinó a Nolan mientras él terminaba su cereal y prometió que volvería temprano para preparar la cena juntos. Nunca regresó. Durante meses caminé como una persona que respiraba por costumbre. Mi hijo fue quien me obligó a seguir levantándome cada mañana. Él necesitaba una madre, aunque yo sintiera que ya no sabía cómo ser una persona completa. Antes de la muerte de Daniel, asistíamos cada domingo a la iglesia. No era una familia perfecta, pero encontrábamos tranquilidad allí. Después del accidente dejé de ir. No podía escuchar discursos sobre los planes de Dios cuando todavía esperaba oír las llaves de mi esposo abriendo la puerta. Mi hermana Melissa tomó el camino contrario. Mientras yo desaparecía del mundo, ella se volvió cada vez más visible. Se casó con el pastor Andrew, abrió un canal religioso en Internet y comenzó a transmitir sermones, consejos familiares y mensajes sobre la fe. Miles de personas la admiraban. Todos hablaban de su matrimonio ejemplar. Mi madre repetía con orgullo que Melissa era un regalo para la comunidad. Cuando alguien preguntaba por mí, respondía con una sonrisa triste que yo todavía estaba luchando contra mi resentimiento hacia Dios. Nunca decía que seguía trabajando, pagando mis cuentas y criando sola a un niño que extrañaba desesperadamente a su padre. Para ellos era más cómodo presentar mi dolor como una falta de fe. Nolan seguía queriendo a su tía. Yo nunca intenté impedirlo. Él recordaba cómo Melissa le regalaba libros ilustrados y cómo organizaba juegos durante las reuniones familiares. Con el tiempo noté pequeños cambios. Cada vez que regresaba de visitar a su tía estaba más callado. Si le preguntaba qué ocurría, respondía que todo estaba bien. Una noche lo encontré despierto mucho después de la hora de dormir. Tenía el teléfono entre las manos y lo escondió al verme entrar. Le pregunté si había pasado algo en la escuela. Negó con la cabeza. Mamá, si una persona que habla de Dios hace algo malo, ¿sigue siendo buena? Me sorprendió la pregunta. Pensé que era una duda típica de un niño. Le dije que nadie era perfecto y que siempre era correcto decir la verdad, incluso cuando daba miedo. Él bajó la mirada y solo respondió, entiendo. Nunca imaginé cuánto peso escondían esas palabras. Mi madre empezó a insistir para que Nolan asistiera a un campamento familiar organizado por la iglesia cerca del lago Bear Creek, cerca de Lexington. Decía que necesitaba volver a rodearse de personas creyentes y que aquel fin de semana nos ayudaría a sanar. Yo dudé durante días. Finalmente acepté porque Nolan parecía ilusionado con pasar tiempo al aire libre y porque confiaba en que estaría rodeado de familiares. Hoy sigo recordando esa decisión una y otra vez. Durante el funeral, mientras sostenía el teléfono con la mano temblorosa, el abogado volvió a hablar. No puedo explicarlo todo ahora. Solo necesito que no firmes ningún documento y que no abandones el lugar.
Hay una grabación. Daniel dejó instrucciones muy claras por si alguna vez aparecía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré otra vez a Melissa. Ella ya no sonreía. Dio un paso hacia mí, como si quisiera arrebatarme el teléfono antes de que pudiera escuchar una palabra más. Fue entonces cuando comprendí que la tragedia que había destruido mi vida no había comenzado el día en que mi hijo murió. Había empezado mucho antes, dentro de mi propia familia, y apenas estaba a punto de descubrirlo. No firmé aquel documento. Mi madre insistía en acercármelo mientras algunos familiares evitaban mirarme y otros fingían no escuchar. El abogado solo me había pedido unos minutos, así que respiré hondo y respondí que hablaríamos más tarde. Mi hermana Melissa dio un paso al frente con la serenidad que tantas veces había mostrado delante de una cámara. No compliques más las cosas, Emily. Todos estamos sufriendo. Aquellas palabras me atravesaron porque sonaban compasivas, pero en sus ojos había algo completamente distinto. El pastor Andrew puso una mano sobre su hombro y comenzó a dirigir una oración para cerrar la ceremonia. Aproveché ese momento para alejarme unos metros y volver a llamar al abogado. Su voz era rápida y contenida. Daniel dejó varios archivos en una caja de seguridad. Pensábamos que eran simples documentos patrimoniales, pero ayer apareció una copia de una grabación que alguien intentó eliminar. No la abras hasta que podamos reunirnos. También hay mensajes y otros archivos que podrían ser importantes. No quiso decir nada más por teléfono. Colgué con una mezcla de miedo y desconcierto. Mientras observaba cómo el ataúd descendía lentamente, comprendí que mi duelo acababa de mezclarse con una pregunta mucho más peligrosa. ¿Qué había descubierto Daniel antes de morir? Durante el camino de regreso a casa apenas hablé. Nolan ya no estaba sentado en el asiento trasero preguntando cuánto faltaba para llegar. El silencio ocupaba todo el automóvil. Al entrar en la casa encontré sus zapatillas junto a la puerta, una taza con dibujos que había olvidado lavar y una lista de tareas escolares pegada al refrigerador. Permanecí varios minutos inmóvil. Luego sonó el timbre. Era mi vecina, Susan, con una bandeja de comida. No hizo preguntas. Solo me abrazó y dijo que permanecería disponible si necesitaba cualquier cosa. Cuando cerré la puerta recordé cuánto había cambiado mi vida desde la muerte de Daniel. Él era quien solía recibir a los vecinos, organizar reuniones sencillas y encontrar siempre un motivo para sonreír. Después de perderlo, me convertí en una mujer que sobrevivía un día tras otro. Dejé de asistir a la iglesia porque cada sermón me recordaba todo lo que había perdido. Mi ausencia fue interpretada de muchas maneras. Melissa aprovechó ese vacío para ocupar un lugar todavía más importante dentro de la comunidad religiosa. Su canal crecía cada mes. Publicaba videos sobre matrimonios felices, educación cristiana y confianza absoluta en Dios. Miles de personas compartían sus mensajes. Mi madre repetía orgullosa que Melissa estaba llevando esperanza a familias de todo el país. Yo evitaba responder. No tenía fuerzas para discutir. Lo único que me importaba era Nolan. Él también extrañaba a su padre, pero intentaba ocultarlo. A veces lo encontraba sentado frente al viejo taller donde Daniel guardaba sus herramientas. Pasaba largos minutos observando la caja metálica, donde aún estaban los destornilladores perfectamente ordenados. Una tarde me preguntó si las personas podían guardar secretos tan grandes que terminaran enfermándolas. Pensé que hablaba de nosotros. Le respondí que los secretos siempre encontraban la forma de salir a la luz. Bajó la cabeza y respondió en voz muy baja: entonces quizá pronto todo cambie. No insistí. Hoy daría cualquier cosa por haber seguido aquella conversación unos minutos más. Con el paso de los meses comenzaron a ocurrir pequeños detalles que entonces parecían insignificantes. Melissa llamaba con frecuencia para invitar a Nolan a pasar la tarde con ella y con Andrew. Decía que necesitaba una figura masculina después de perder a su padre. Yo aceptaba porque confiaba en que estaría acompañado por su propia familia. Sin embargo, cada visita terminaba igual.
Nolan regresaba mucho más callado. Si preguntaba cómo la había pasado, respondía con frases cortas y cambiaba de tema. Una noche lo escuché llorar en su habitación. Entré despacio y vi que escondía el teléfono bajo la almohada. Me dijo que había tenido una pesadilla. Le acaricié el cabello y esperé a que se durmiera. Cuando salía de la habitación oí que susurró: "No quiero que mamá tenga problemas". Aquella frase me dejó inquieta durante días. Poco después, Melissa empezó a insistir con el campamento familiar organizado por la iglesia cerca del lago Bear Creek. Sería un fin de semana lleno de actividades, transmisiones en directo y reuniones para fortalecer la fe. Yo dudé porque el aniversario de la muerte de Daniel todavía estaba muy cerca y Nolan seguía sensible. Mi madre intervino de inmediato. No puedes seguir alejando al niño de Dios por tus propias heridas. Incluso mi padre, que casi nunca discutía conmigo, dijo que el ambiente le haría bien. Terminé aceptando más por agotamiento que por convicción. La mañana de la salida vi a Melissa preparar su equipo de grabación, como si fuera a cubrir un gran evento. Varias personas le pedían fotografías antes de subir al autobús. Andrew sonreía saludando a todos. Parecían la familia perfecta. Nadie podía imaginar que detrás de aquellas sonrisas comenzaban a esconderse grietas enormes. Mientras observaba a Nolan acomodar su mochila, tuve una sensación extraña que no supe explicar. Él se acercó, me abrazó con fuerza y me dijo al oído: "Cuando volvamos necesito contarte algo importante". Le pregunté de qué se trataba. Sonrió con nerviosismo y respondió que prefería esperar. Vi cómo subía al autobús junto a su tía sin saber que esas serían las últimas palabras que escucharía de mi hijo antes de que toda mi vida cambiara para siempre. El campamento comenzó como cualquier otra actividad organizada por la iglesia. Las cabañas estaban rodeadas de árboles. El lago Bear Creek parecía tranquilo, y los voluntarios repetían que sería un fin de semana para fortalecer a las familias. Al principio intenté convencerme de que había hecho lo correcto permitiendo que Nolan asistiera. Él sonreía mientras ayudaba a descargar las mochilas y saludaba a otros niños que conocía desde hacía años. Melissa caminaba de un grupo a otro con un micrófono inalámbrico en la mano y una cámara siguiéndola constantemente. Su canal estaba transmitiendo en directo buena parte del evento. Cada pocos minutos saludaba a los espectadores, hablaba sobre la importancia de la fe y agradecía las donaciones destinadas a los proyectos de la iglesia. Todo parecía cuidadosamente preparado para mostrar una imagen perfecta. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena comenzaron a aparecer detalles que entonces no comprendí. Durante el almuerzo vi a Nolan intentar acercarse varias veces a su tía. Ella siempre le respondía con una sonrisa rápida antes de volver a mirar la cámara. Pensé que simplemente estaba ocupada. Más tarde él volvió conmigo y preguntó si podíamos regresar a casa antes del día previsto. Me sorprendió porque normalmente disfrutaba ese tipo de excursiones. Le pregunté si alguien lo había molestado. Negó con la cabeza. Solo quiero hablar contigo cuando estemos solos. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Melissa volvió a llamarlo para participar en una fotografía con los demás niños. Aquella conversación quedó interrumpida y nunca imaginé cuánto me arrepentiría de no insistir. Esa misma tarde comenzaron las actividades cerca del lago. Los adultos preparaban una reunión mientras varios voluntarios organizaban juegos para los niños. Yo ayudaba en la cocina junto con otras madres cuando escuché a Melissa iniciar otra transmisión en directo. Varias personas dejaron lo que estaban haciendo para aparecer unos segundos frente a la cámara. Su popularidad dentro de la comunidad era enorme. Incluso quienes apenas la conocían querían salir en sus videos. Más tarde supe que Andrew también estaba pendiente del número de espectadores porque varias empresas patrocinaban parte del contenido que publicaban. La imagen de una familia ejemplar se había convertido en un negocio muy rentable. Mientras todos observaban aquella transmisión, Nolan apareció caminando con paso rápido. Alcancé a verlo desde la distancia. Se acercó a Melissa y trató de decirle algo. Ella levantó una mano sin apartar la vista del teléfono. Continuó sonriendo para la audiencia como si no hubiera escuchado a nadie.
Nolan insistió una segunda vez. Ella respondió apenas con un gesto impaciente para que esperara. Él permaneció inmóvil unos segundos. Después bajó la cabeza y se alejó lentamente hacia el sendero que conducía al lago. Nadie prestó atención. Todos estaban ocupados mirando la pantalla. Yo seguía dentro de la cocina preparando bebidas para la reunión de la noche, sin saber que mi hijo acababa de quedarse completamente solo. Pasaron apenas unos minutos antes de que alguien comenzara a gritar. Un voluntario llegó corriendo desde la orilla diciendo que había un niño en el agua. Todo ocurrió con una velocidad imposible de recordar con claridad. Corrí hacia el lago sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. Había personas buscando desesperadamente entre el agua helada, mientras otros llamaban a los servicios de emergencia. Alguien pronunció el nombre de Nolan. Recuerdo haber intentado avanzar hasta la orilla y que varios voluntarios me sujetaran para impedirlo. Los siguientes minutos se mezclan en mi memoria como un ruido interminable de voces, sirenas y llanto. Cuando finalmente lograron sacarlo del agua, los paramédicos hicieron todo lo posible. Yo repetía su nombre una y otra vez esperando que abriera los ojos. Nunca lo hizo. En el hospital me dijeron que no había sobrevivido. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Durante horas permanecí sentada sin moverme mientras médicos y policías hacían preguntas que apenas podía comprender. Melissa llegó mucho después. Me abrazó delante de todos y lloró con tanta intensidad que cualquiera habría pensado que estaba completamente destrozada. Repetía que había sido un accidente imposible de evitar. Andrew hablaba con los responsables del campamento y con varios miembros de la iglesia, insistiendo en que debían proteger la privacidad de la familia. Yo apenas escuchaba. Lo único que veía era la cama vacía donde mi hijo nunca volvería a despertar. En los días siguientes comenzaron a circular versiones distintas sobre lo ocurrido. Algunos decían que Nolan se había alejado sin avisar. Otros aseguraban que ningún adulto podía vigilar a todos los niños al mismo tiempo. Mi madre empezó a repetir que yo había cometido un error al permitir que el dolor por la muerte de Daniel me volviera una madre demasiado distraída. Cada vez que alguien me ofrecía apoyo, ella encontraba la manera de insinuar que mi inestabilidad emocional había influido en la tragedia. Yo estaba demasiado destruida para defenderme. Creía que todo había sido un accidente terrible. Entonces ocurrió algo que cambió por completo esa idea. 2 noches después del funeral, revisé el teléfono de Nolan, buscando fotografías que todavía no había visto. Encontré varios mensajes escritos y nunca enviados. Todos estaban dirigidos a mí. El último decía solamente: «Mamá, necesito contarte algo sobre la tía Melissa y el pastor. Es muy importante. No sé qué hacer». Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En ese instante comprendí que la conversación pendiente que mi hijo quería tener conmigo no tenía nada que ver con el campamento. Él había descubierto algo mucho antes de llegar al lago, y alguien había conseguido que guardara silencio hasta que ya fue demasiado tarde. No pude dormir aquella noche. Leí el último mensaje de Nolan una y otra vez, intentando encontrar algún detalle que me explicara por qué nunca llegó a enviarlo. Revisé todo su teléfono con las manos temblando. Había fotografías del campamento, conversaciones con algunos compañeros de la escuela y varios mensajes de Melissa llenos de frases religiosas sobre obedecer, confiar y no hacer preguntas cuando Dios estaba probando la fe de una persona. Al principio no parecían extraños. Sin embargo, cuanto más leía, más notaba un cambio en el tono de mi hijo. Sus respuestas se volvían cada vez más cortas. Parecía asustado. A la mañana siguiente llamé al abogado de Daniel y acepté reunirme con él inmediatamente. Su oficina estaba a poco más de media hora de mi casa. Cuando llegué, colocó sobre la mesa una memoria USB, una carpeta con documentos y un sobre sellado con la letra de mi esposo. Daniel dejó instrucciones muy específicas, explicó. Me pidió que conservara una copia de todo esto si alguna vez ocurría algo que afectara a tu seguridad o a la de Nolan. Sentí un nudo en la garganta. El abogado conectó la memoria al ordenador.
La primera grabación mostraba el despacho de Andrew dentro de la iglesia. La fecha correspondía a casi 3 meses antes de la muerte de Nolan. La cámara estaba fija, como si alguien hubiera dejado un teléfono grabando por accidente. En la imagen aparecían Andrew y una joven que reconocí después de unos segundos. Era Rachel, una de las asistentes del Ministerio Juvenil. Lo que vi no dejaba lugar a dudas. No se trataba de una simple conversación privada. Mantenían una relación sentimental que ambos intentaban ocultar. Al terminar la grabación apareció otra escena. Esta vez se escuchaba claramente la voz de Nolan, llamando desde el pasillo. Andrew reaccionó sobresaltado. Melissa salió rápidamente de otra habitación, abrió la puerta y encontró a mi hijo completamente inmóvil. Él había visto suficiente para entender que algo estaba mal. La grabación terminaba justo cuando Melissa se arrodillaba frente a él y comenzaba a hablarle con una calma inquietante. El sonido era débil, pero una frase podía escucharse con claridad. Si cuentas esto, estarás ayudando al mal a destruir nuestra familia. Sentí que el estómago se cerraba. El abogado hizo una pausa antes de abrir otra carpeta. Dentro había capturas de mensajes, registros financieros y varias notas escritas por Daniel durante los meses anteriores a su accidente. Mi esposo había empezado a sospechar que Andrew utilizaba parte de las donaciones de la iglesia para gastos personales relacionados con el proyecto digital que administraba junto con Melissa. También había descubierto transferencias entre una empresa vinculada a mis padres y una fundación controlada por el ministerio. No hablaban de cantidades enormes, pero sí suficientes para explicar por qué mis padres defendían ciegamente a Melissa y al pastor. Su prestigio religioso también protegía intereses económicos. Daniel había reunido pruebas con la intención de denunciar las irregularidades ante la junta de la iglesia. Nunca llegó a hacerlo. Murió pocas semanas después de recopilar aquella información. Salí de la oficina completamente desorientada. Ya no estaba buscando solamente respuestas sobre la muerte de mi hijo. Empezaba a comprender que Nolan había cargado con un secreto demasiado grande para un niño de 11 años. Antes de regresar a casa recibí una llamada inesperada. Era Rachel. El abogado le había informado que yo conocía la existencia de la grabación. Su voz sonaba nerviosa. Me pidió reunirnos en un café lejos de la iglesia. Acepté. Cuando llegó evitaba mirar a los demás clientes. Apenas se sentó comenzó a llorar. Contó que Andrew le había prometido dejar a Melissa, pero nunca tuvo intención de hacerlo porque perdería su posición, sus contratos y el dinero que generaban las redes sociales. También confesó que semanas antes del campamento escuchó una fuerte discusión entre Melissa y Andrew. Ella estaba convencida de que Nolan había visto algo comprometedor y temía que hablara conmigo. Rachel aseguró que Melissa decía una y otra vez que un niño podía destruir años de trabajo si repetía la verdad delante de la persona equivocada. Después del campamento, Andrew le pidió que borrara varios mensajes y evitara cualquier contacto con la prensa. Rachel obedeció por miedo, pero la culpa terminó consumiéndola. Antes de despedirse me entregó una copia de conversaciones que había conservado en otro teléfono. Esa misma noche revisé cada documento junto con el abogado. Entre los archivos apareció un intercambio de mensajes entre Melissa y nuestra madre. Mi madre escribía que había que convencerme de renunciar a cualquier reclamación sobre la herencia de Daniel, porque yo estaba emocionalmente inestable y sería incapaz de administrar correctamente el patrimonio. Melissa respondía que todo estaría resuelto cuando la comunidad dejara de confiar en mí. Comprendí entonces que el documento que mi madre intentó obligarme a firmar durante el funeral no era un simple gesto simbólico. Formaba parte de un plan mucho más amplio para aislarme legal y socialmente, mientras protegían la imagen del pastor y sus propios intereses económicos. Por primera vez desde la muerte de Nolan, dejé de sentirme únicamente una víctima. Había pruebas, testigos y documentos. Todavía no sabía si serían suficientes, pero entendí que la verdad existía y que mi hijo había intentado llegar hasta ella antes de perder la vida. Entonces el abogado recibió una llamada de la junta directiva de la iglesia. Alguien más acababa de presentar una denuncia interna, y el nombre de esa persona cambiaría el rumbo de toda la historia.
Al día siguiente descubrí que la denuncia ante la junta de la iglesia no la había presentado Rachel. Había sido uno de los ancianos de la congregación, un hombre llamado Samuel Brooks, que durante años había supervisado las finanzas de varios proyectos comunitarios. El abogado me explicó que Samuel llevaba meses haciendo preguntas sobre ciertas transferencias que nunca terminaban de cuadrar. Hasta entonces, nadie le había prestado demasiada atención, porque Andrew siempre encontraba una explicación convincente y Melissa reforzaba esa imagen de transparencia en sus transmisiones. Sin embargo, la aparición de la grabación y los documentos de Daniel cambiaban completamente el panorama. Samuel pidió una investigación independiente y exigió que todos los registros financieros fueran preservados antes de que alguien pudiera modificarlos. Aquella decisión fue el primer golpe serio contra la imagen perfecta que mi hermana había construido durante años. Mientras tanto, mi familia comenzó a reaccionar exactamente como esperaba. Mi madre me llamó varias veces insistiendo en que dejara de remover el pasado. Decía que ninguna prueba devolvería la vida a Nolan y que solo estaba alimentando el escándalo. Mi padre permanecía en silencio durante esas conversaciones, pero podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Nunca intervenía. Melissa, en cambio, publicó un video lleno de lágrimas hablando sobre el dolor de perder a un sobrino y pidiendo oraciones para una familia que estaba siendo atacada por rumores malintencionados. No mencionó mi nombre, pero miles de personas entendieron perfectamente a quién se refería. Durante unos días recibí mensajes de desconocidos acusándome de querer destruir una iglesia por resentimiento. Cerré mis redes sociales y seguí trabajando únicamente con el abogado. Ya no me interesaba convencer a Internet. Solo quería que la verdad pudiera demostrarse con hechos. Rachel volvió a reunirse conmigo una semana después. Esta vez llevaba una carpeta mucho más gruesa. Había decidido entregar todas las conversaciones que todavía conservaba con Andrew, incluyendo mensajes donde él le pedía borrar fotografías, ocultar encuentros y no responder preguntas si alguna vez surgía una investigación. También entregó comprobantes de varios pagos realizados, desde una fundación vinculada al ministerio, hacia cuentas utilizadas para financiar campañas publicitarias del canal de Melissa. No se trataba únicamente de una infidelidad. El prestigio religioso estaba siendo utilizado para atraer donaciones y fortalecer un proyecto comercial presentado como una misión espiritual. Cada nuevo documento hacía más difícil sostener la versión oficial. Sin embargo, todavía faltaba responder la pregunta más dolorosa de todas. ¿Qué había ocurrido exactamente el día en que murió Nolan? Esa respuesta llegó gracias al propio teléfono de mi hijo. Un técnico consiguió recuperar varios archivos eliminados. Entre ellos apareció una nota de voz grabada pocas horas antes del accidente. La escuché con el corazón acelerado. Nolan hablaba muy despacio, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Decía que había visto al tío Andrew besando a Rachel dentro de una sala de la iglesia y que la tía Melissa le aseguró que Satanás intentaba usarlo para destruir a la familia. También decía que quería contármelo todo porque papá siempre le había enseñado que mentir solo hacía crecer los problemas. Al final de la grabación se oía su propia duda. Tengo miedo de que mamá también se enoje conmigo. No pude contener el llanto. Mi hijo había cargado completamente solo con un conflicto imposible para un niño de 11 años. Aún quedaba un elemento decisivo. El abogado consiguió una copia íntegra de la transmisión en directo realizada por Melissa durante el campamento. Al revisar el video completo apareció algo que nadie había notado porque la atención estaba centrada en ella. En varias ocasiones podía escucharse claramente la voz de Nolan, llamándola por su nombre desde fuera del encuadre. La primera vez ella giró ligeramente la cabeza, reconoció quién la llamaba y siguió hablando con la audiencia. La segunda vez incluso hizo un gesto de molestia antes de sonreír nuevamente para la cámara. Apenas unos minutos después, varias personas empezaban a correr hacia el lago. Aquellas imágenes no demostraban un delito, pero sí dejaban claro que Melissa había decidido ignorar conscientemente a un niño que buscaba su ayuda, mientras priorizaba mantener la transmisión en directo. Cuando Samuel vio esa grabación durante la reunión preliminar de la junta,
Permaneció varios segundos en silencio antes de apagar la pantalla. Nadie dijo una palabra. Por primera vez desde el funeral, sentí que otras personas comprendían el peso real de lo ocurrido. Días después recibimos una notificación oficial. La iglesia convocaría una audiencia interna extraordinaria abierta a los principales miembros de la congregación. También asistirían los asesores legales de la organización y representantes de las entidades que financiaban varios proyectos del ministerio. Andrew y Melissa tendrían la oportunidad de responder públicamente a todas las acusaciones. Mi abogado me preguntó si estaba preparada para enfrentar a mi propia familia delante de toda la comunidad. Miré la fotografía de Nolan que llevaba en la cartera desde el día de su nacimiento. Ya no tenía miedo de perder a unos familiares que me habían abandonado mucho antes. Lo único que me importaba era que la voz de mi hijo, ignorada cuando aún estaba vivo, finalmente pudiera ser escuchada por todos. La audiencia extraordinaria se celebró 3 semanas después, en el salón principal de la iglesia. Nunca olvidaré aquel lugar. Durante años había visto ese escenario lleno de cantos, bodas y celebraciones familiares. Esa mañana el ambiente era completamente distinto. Los miembros de la junta ocupaban la primera fila. Varias personas relacionadas con los patrocinadores del ministerio también estaban presentes. Había abogados, responsables financieros y decenas de miembros de la congregación que querían entender por qué la iglesia atravesaba la mayor crisis de su historia reciente. Melissa llegó tomada del brazo de Andrew. Ambos sonreían con la misma serenidad que habían mostrado durante años en sus transmisiones. Mi madre caminaba unos pasos detrás de ellos. Mi padre mantenía la cabeza baja y evitaba cruzar la mirada conmigo. Cuando entré acompañada por mi abogado, el murmullo se extendió por toda la sala. Muchos esperaban que yo reaccionara con rabia. No lo hice. Ya había llorado todo lo que podía llorar. Solo quería que hablaran las pruebas. Samuel abrió la reunión explicando que la investigación no buscaba condenar a nadie por rumores, sino verificar hechos concretos relacionados con la administración del ministerio y con la conducta ética de sus responsables. Andrew fue el primero en tomar la palabra. Negó haber utilizado fondos de manera indebida y calificó todas las acusaciones como un ataque personal, nacido del dolor por la muerte de Nolan. Melissa hizo lo mismo. Miró directamente hacia mí y dijo con voz entrecortada que comprendía mi sufrimiento, pero que una tragedia no debía convertirse en una campaña para destruir a una familia inocente. Varias personas asintieron conmovidas. Entonces mi abogado pidió autorización para presentar la evidencia. La primera grabación mostró la relación secreta entre Andrew y Rachel. El silencio fue inmediato. Andrew intentó explicar que atravesaba una crisis matrimonial, pero las imágenes hablaban por sí solas. Después aparecieron los mensajes donde pedía ocultar aquella relación para proteger el ministerio. Melissa dejó de mirar al público. Su respiración comenzó a acelerarse. A continuación se presentaron los registros financieros. Un auditor independiente explicó cómo varias donaciones destinadas a proyectos comunitarios habían terminado financiando campañas publicitarias, producción audiovisual y gastos personales relacionados con la plataforma digital administrada por el matrimonio. No era una fortuna, pero sí un uso completamente distinto al autorizado por los donantes. Los representantes de las organizaciones patrocinadoras comenzaron a tomar notas sin apartar la vista de los documentos. Mi madre se levantó intentando interrumpir la exposición, pero uno de los miembros de la junta le pidió que permaneciera sentada hasta el final. Entonces llegó el momento más difícil. El técnico proyectó la transmisión realizada durante el campamento. Todos escucharon claramente la voz de Nolan, llamando a su tía una primera vez. Melissa giró la cabeza, reconoció quién la llamaba y continuó hablando para la cámara. Unos segundos después, volvió a escucharse la voz de mi hijo. Esta vez era todavía más insistente. Melissa hizo un gesto de molestia, sonrió a los espectadores y siguió respondiendo comentarios del directo como si nada estuviera ocurriendo. El video continuó apenas unos minutos más, hasta que comenzaron los gritos provenientes de la zona del lago. Nadie en la sala dijo una palabra.
podía escucharse únicamente el sonido del proyector. Mi abogado reprodujo entonces la nota de voz recuperada del teléfono de Nolan. Mi hijo contaba con su propia voz que había visto a Andrew con Rachel, y que Melissa le aseguró que revelar aquella verdad significaría ayudar al mal. Varias personas bajaron la cabeza mientras escuchaban a un niño intentando decidir entre decir la verdad o proteger a los adultos en quienes confiaba. Rachel declaró después bajo juramento. Confirmó la relación con Andrew, explicó las presiones recibidas para destruir mensajes y reconoció que Melissa estaba desesperada porque Nolan había presenciado todo. Cuando terminó su declaración, Samuel miró a Andrew y le preguntó si deseaba añadir algo más. El pastor permaneció inmóvil durante varios segundos antes de admitir que había mentido sobre su relación extramatrimonial. Esa confesión bastó para que todo el edificio de perfección comenzara a derrumbarse. Melissa rompió finalmente el silencio, pero no pidió perdón. Insistió en que nunca imaginó que Nolan se acercaría solo al lago y que únicamente estaba intentando terminar una transmisión importante para el ministerio. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata entre los presentes. Varias personas comenzaron a abandonar la sala. Otras lloraban en silencio. Nadie discutía ya sobre cuestiones legales. Lo que todos comprendían era mucho más simple y mucho más doloroso. Un niño había pedido ayuda repetidas veces, y el deseo de proteger una imagen pública había sido más importante que escuchar su voz. Esa misma tarde, la Junta anunció la suspensión inmediata de Andrew mientras continuaba la investigación interna. Los patrocinadores comunicaron que congelaban toda financiación relacionada con el proyecto digital de la pareja. La editorial canceló la publicación del nuevo libro de Melissa, y 2 empresas rescindieron sus contratos publicitarios. Antes de abandonar el salón, mi padre se acercó lentamente hasta donde yo estaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Intentó decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Yo comprendí que algunas disculpas llegan demasiado tarde. Sin mirar atrás, salí del edificio con la fotografía de Nolan entre las manos, sabiendo que por primera vez desde su muerte, el mundo había escuchado la verdad que él había intentado contar antes de quedarse completamente solo. Cuando todo terminó, sentí un vacío que ninguna victoria podía llenar. La verdad había salido a la luz, pero Nolan seguía sin volver a casa. Durante varios días apenas contesté llamadas. Necesitaba comprender cómo reconstruir una vida que había perdido a mi esposo y a su único hijo en tan poco tiempo. Sin embargo, mientras yo intentaba mantenerme en pie, las consecuencias comenzaron a alcanzar a todos los que habían participado en aquella mentira. La investigación financiera continuó durante varios meses. Los auditores confirmaron que parte de las donaciones realizadas por miles de personas había sido desviada hacia gastos que nunca fueron autorizados. No era solo un problema moral, también existían responsabilidades legales. Andrew fue destituido definitivamente de su cargo pastoral antes incluso de que concluyera el proceso judicial relacionado con la administración del dinero. La Iglesia publicó un comunicado reconociendo graves fallos de supervisión y anunciando una reforma completa de sus controles financieros. Muchos miembros abandonaron la congregación. Otros permanecieron para intentar reconstruir una comunidad que había depositado su confianza en las personas equivocadas. Melissa perdió casi todo aquello que había protegido durante años. Sus patrocinadores cancelaron los contratos restantes. Las plataformas donde había construido su imagen de familia perfecta comenzaron a llenarse de preguntas imposibles de responder. Durante semanas intentó publicar nuevos videos hablando de perdón y restauración, pero cada publicación recibía miles de comentarios recordando las pruebas presentadas durante la audiencia. Finalmente dejó de aparecer en Internet. La mujer que había vivido pendiente de la opinión del público terminó escondiéndose precisamente de ese mismo público. Mi madre tardó mucho más en aceptar la realidad. Al principio insistía en que todos habían exagerado los hechos. Decía que Melissa había cometido errores, pero que seguía siendo una buena persona. Sin embargo, cuando las investigaciones avanzaron y las evidencias continuaron acumulándose, incluso ella dejó de defender lo indefendible. Un domingo apareció inesperadamente frente a mi casa.
Se veía mucho más envejecida que la última vez que la había visto. Permaneció varios segundos en silencio antes de decir que había elegido proteger a la hija que consideraba más fuerte mientras abandonaba precisamente a la que más necesitaba apoyo. Lloró al recordar el funeral de Nolan y reconoció que obligarme a firmar aquel documento fue el mayor error de su vida. La escuché sin interrumpirla. Sus palabras eran sinceras, pero algunas heridas no desaparecen con una disculpa. Le dije que esperaba que encontrara paz, aunque yo necesitaba mantener cierta distancia para poder sanar. Mi padre regresó unas semanas después. Traía una caja de madera que había permanecido guardada en su garaje desde la muerte de Daniel. Dentro encontré herramientas, fotografías familiares y un cuaderno que pertenecía a mi esposo. En una de las últimas páginas había una frase escrita con su letra. La verdad puede tardar, pero siempre termina encontrando una voz. Cerré el cuaderno y lloré como no lo había hecho desde el entierro de Nolan. Comprendí que Daniel había intentado protegernos hasta el último momento, incluso cuando ya intuía que enfrentaba algo mucho más grande de lo que podía demostrar por sí solo. Meses después decidí crear una pequeña fundación en memoria de Nolan. No quería convertir su historia en un espectáculo. Quería que sirviera para ayudar a otros niños y otras familias a reconocer las señales de manipulación emocional, abuso de autoridad y presión psicológica ejercida por adultos en posiciones de confianza. Varias personas que habían pertenecido a la antigua congregación se ofrecieron como voluntarias. Rachel también colaboró. Durante mucho tiempo cargó con una culpa enorme, pero comprendió que decir la verdad, aunque fuera tarde, había evitado que otras personas siguieran siendo engañadas. Con el paso de los años aprendí algo que nunca imaginé. La justicia no siempre consiste en ver a alguien entrar en prisión o perder todo lo que posee. A veces la verdadera justicia llega cuando las máscaras caen y nadie puede volver a esconderse detrás de ellas. Melissa perdió aquello que más valoraba, la admiración de las personas. Andrew perdió el cargo que había utilizado para manipular la confianza de una comunidad entera. Mis padres tuvieron que convivir con el peso de las decisiones que tomaron mientras aún podían elegir otro camino. Yo también cambié. Dejé de preguntarme todos los días qué habría pasado si hubiera insistido más cuando Nolan quiso hablar conmigo. Esa culpa me perseguirá siempre, pero ya no permito que gobierne mi vida. Hoy prefiero recordar a mi hijo por su bondad, por su valentía y por la decisión que tomó de intentar hacer lo correcto incluso cuando los adultos a su alrededor le enseñaban exactamente lo contrario. Cada año llevo flores al lugar donde descansan Daniel y Nolan. Me siento junto a ellos durante un rato y les cuento todo lo que ha ocurrido desde mi última visita. Puede parecer extraño, pero en esos momentos siento una paz que durante mucho tiempo creí imposible. Ya no necesito demostrar nada a nadie. La verdad fue escuchada, la memoria de mi hijo fue limpiada. Su nombre dejó de estar unido a las mentiras que otros construyeron para protegerse. Si esta historia tiene una lección, no es que la venganza sea el camino. Es que el silencio siempre beneficia a quienes manipulan, mientras que una sola verdad, dicha con valor, puede derribar años de engaños. Nolan no tuvo la oportunidad de terminar la conversación que quería tener conmigo. El resto de mi vida estará dedicado a asegurarme de que su voz nunca vuelva a ser ignorada. Ese será siempre el legado más importante que dejó mi hijo.